apreté la opción de grabar en donde, entonces quedó como ahí. Ya, ahora sí. Ya, pues, entonces tenemos el péndulo de Kapitsa. Entonces acá dice que en general hay que considerar un péndulo ideal de masa m y largo natural L, o sea, el largo del péndulo. Vamos a considerar esto como en todos los péndulos que han visto hasta ahora, los que, al menos los que vieron en física 2, que esto es inextensible, que va a mantener ese mismo largo mientras ocurra el movimiento, o sea, que no se va a enrollar, por ejemplo, o cosas por el estilo. Después nos dice que esto está suspendido sobre un pivote que oscila verticalmente de manera armónica, o sea, nos dan que oscila con respecto a esa función. Entonces ahora este punto se mueve. Dice, si el ángulo que forma el péndulo y la vertical es de θ, ver figura, nos dice encontrar el lagrangiano. Bueno, la parte B dice muestra que para frecuencias altas existe una amplitud de oscilación tal que un péndulo invertido es estable. Ahí les voy a explicar cuál es la gracia de esta distribución. Lo que ocurre con esta distribución versus un péndulo normal es que un péndulo normal tenemos una sujeción fija, un punto de apoyo, una masa y la cuerdita, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ángulo y esto se puede mover de aquí hacia acá. Y solo puede mantener ese movimiento. Entonces la posición de equilibrio cuando este objeto está como quieto es esta posición de aquí. Entonces de ahí no se mueve. Pero ¿qué pasa cuando le agregamos este motorcito de acá o ese objeto que genera movimiento? Es que el péndulo en algún momento puede pasar a estar arriba. Puede pasar a estar arriba y considerar la posición de equilibrio como el punto que está acá arriba. Pero hay tipos de posición de equilibrio. Y vamos a ver que la posición de equilibrio satisface ciertas condiciones en las ecuaciones de movimiento. Pero la gracia de las posiciones de equilibrio es que es cuando el punto está, o cuando este objeto que describe como la posición es cero, entonces está aquí, o en este caso, cuando está invertido también esa posición de equilibrio, pero hay una distinción entre cada una que es la posición o el punto de equilibrio estable e inestable. Estable quiere decir que bajo cualquier perturbación el objeto siempre va a volver a ese punto. Entonces, si en un péndulo normal, por más que nosotros molestemos el péndulo, siempre va a volver a este punto. Por otro lado, si nosotros tenemos un péndulo normal, pero desde el punto de vista acá arriba, cuando está en la posición de equilibrio lo empujamos un poquito y el péndulo se cae. Entonces ahí está la diferencia. La gracia es que cuando nosotros ponemos este motorcito, ponemos un motorcito aquí que sube y baja, cambian las posiciones de equilibrio de un péndulo normal. O sea, que si ahora este era un punto de equilibrio estable, pasa a ser inestable. Y que este que está acá arriba es un punto de equilibrio estable, o sea, inestable pasa a ser estable. Entonces, déjenme ver si yo tenía un videito para mostrarles como péndulo de Kapitsa. Ver si lo pillo de nuevo. Ya, acá lo tengo. Ahora les comparto pantalla. Entonces, aquí está. Entonces, ahí tenemos el péndulo normal. Si se fijan, lo pone en la posición de equilibrio y el objeto se cae. Bueno, ahí entra a explicar qué pasa, quién es Kapitsa. Ahí empieza la oscilación. Si se fijan, cada vez que va aumentando la oscilación, el objeto tiende a quedarse en el punto de arriba, ya no se cae, y está sufriendo perturbaciones todo el rato. Entonces esa es la gracia del péndulo de Kapitsa. Y eso ocurre solamente por colocar un motorcito en el punto de sujeción del péndulo. Entonces eso es lo que quería que vieran. Ahora vamos a hacer el análisis de cómo encontrar el lagrangiano de eso. Y, y bueno, más adelante cuando ya vean en clases cómo resolver esto y encontrar puntos de equilibrio y ese tipo de cosas, lo vamos a solucionar. Generalmente en esta parte del curso vamos a ver, o van a ver muchos ejercicios que no van a resolver las ecuaciones de equilibrio, o sea, las ecuaciones de movimiento, pero lo vamos a hacer más adelante, cuando ya vean bien esa materia. Entonces, volviendo al tema. Antes de seguir, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna idea de cuáles son los pasos que hay que seguir para
resolver esto. Ya. Bueno, entonces, bueno, en general los pasitos que me acuerdo de haberles dicho en la ayudantía, la de la semana antepasada, era que hay pasos puntuales que hay que seguir para poder encontrar un lagrangiano de forma efectiva, o en general encontrar las ecuaciones de movimiento de forma efectiva. Lo primero es plantear las coordenadas, que es la parte difícil, ya es la parte más difícil de un problema. Y es la parte más difícil porque puede condicionar un poco la forma o si nos va a costar mucho, nos va a costar poco, entonces tenemos que encontrar coordenadas o la forma de coordenadas que sea más eficiente. En este caso, como el objeto solo se va a mover oscilando por aquí, y solamente este punto va a ir moviéndose hacia arriba y hacia abajo, ya tenemos un poco, o nos induce un poco a saber cómo funcionan las coordenadas en este sistema. Además nos dicen que usamos teta. Entonces, ya. Entonces, primero es establecer un eje coordenado que nos convenga. Esto va a ser X. Hay otras, por ejemplo, otras personas, otras soluciones que he visto es que ponen, cuando definen bien el sistema de ejes coordenados, lo que hacen es tratar de arreglar la dirección de Y y la dirección de X para que, no sé, pues, hay cosas que quedan con signo negativo, que quedan con signo positivo, cosas así, pero son como truquitos que van saliendo una vez que uno va avanzando el problema. Aquí yo voy a hacer lo estándar, eje Y para allá y eje X para allá. Como nos dicen que tenemos que trabajar en torno a un ángulo θ, lo que vamos a hacer es definir la posición de este objeto en primera instancia, asumiendo que aquí no hay movimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. Entonces, ¿cómo definíamos las coordenadas de un péndulo genérico o cualquiera? Era la siguiente. Usábamos coordenadas polares. Entonces, si yo pongo acá polares, recuerden que usar coordenadas polares es definir la posición de un objeto con respecto al largo que tiene esta cuerdita y al ángulo. ¿Ya? Entonces, las coordenadas polares se centran en el radio del movimiento oscilatorio y en el ángulo. Entonces, acá yo voy a decir, primero, yo sé que tengo que usar polares, pero ¿cómo aplico las coordenadas? Voy a decir que en general la masita tiene coordenadas x, ¿ya? Pero no me sirve trabajar con esas coordenadas porque como un movimiento oscilatorio tengo que trabajar con respecto al ángulo, tengo que cambiar esas coordenadas. Entonces yo voy a decir que con respecto a este ángulo, esta distancia yo la puedo representar como L coseno del ángulo. Miento, es seno del ángulo. L seno del ángulo. Y en el caso de aquí, yo puedo representar esa distancia como L coseno del ángulo. Entonces tiene sentido que si yo dejé estas coordenadas con respecto a L y el ángulo, si ya sé que por trigonometría puedo descomponer o puedo representar esta distancia y esta distancia en términos del ángulo y L. Entonces hacemos esa sustitución. X va a ser igual a L seno del ángulo y va a ser igual a L coseno del ángulo, pero va a ser negativo porque está hacia abajo. ¿Ya? Entonces esto como apunta hacia abajo o en el sentido negativo del eje lo ponemos negativo para respetar los signos. Hasta ahí, ¿alguna consulta? No, bien, bien hasta acá. Ya, perfecto. Ahora, aquí viene un detalle. Como este punto de aquí es oscilatorio, quiere decir que esto en algún momento va a subir o va a bajar. Entonces tenemos que agregar algún término o sea, tenemos que agregar algo que aquí nos genere ese movimiento. En general, esto es sumar la función I de t. ¿Por qué vamos? Si la función I de t, o sea, me dice que sube 10, esto va a quedar aquí,
va a subir 10, quiere decir que la posición de este objeto acá también se desplazó 10 hacia arriba, entonces ahora el péndulo se ubica en esa posición. Entonces este puntito de acá va a ser la posición que tenía antes el péndulo, más esos 10. Entonces, la posición que tenía antes el péndulo era, no sé, pues digamos, menos 20, como se desplazó 10 hacia arriba, va a ser menos 20 más ese pedacito. Entonces tiene sentido que le vayamos agregando esa función. ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que acabo de decir? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora, lo que nos queda es decir menos L coseno de teta más la amplitud coseno de WT. Ya, y nos queda eso porque acá sale definido el, ¿cómo se llama esto? El I como con respecto a coseno. Entonces se recuerdan que es la función propia de un movimiento oscilatorio, así que tiene, le vamos a agregar solamente. Y esto en general representa subir y bajar. Entonces aquí ya tenemos las coordenadas, entonces las voy a ordenar aquí abajito. Las coordenadas del objeto. Ya. Entonces, una vez teniendo esto, ya tenemos las coordenadas, entonces ya tenemos el vector R, ¿cierto? Ahora, como ya tenemos las coordenadas, el siguiente paso es encontrar la energía cinética y la energía potencial gravitatoria en este caso. ¿Por qué gravitatoria? Porque como no hay resorte, no hay otra energía potencial que afecte a o aló. Ya, pensé que a mí se me había desconectado. Chuta, ¿cuánto me desconecté? Como que no pasó, no sé qué onda. Sí, se te desconectó. ¿Hace mucho rato? No sé, 20 segundos. Ah, ya, perfecto, no fue tanto. Ya, entonces lo que estaba diciendo. Como ya tenemos las coordenadas del vector posición, ahora simplemente tendríamos que calcular la energía potencial y la energía cinética. Entonces la energía potencial recordemos que es M, G y H. Entonces tenemos que buscar qué es H. Entonces H en este sistema, o la altura, que al final se define en este caso como la distancia al eje Y, va a estar dada por la coordenada Y. ¿Ya? Toda la coordenada Y nos va a dar esta altura. Entonces, decimos que H es igual a I, y eso nos deja esto como mg menos L coseno del ángulo más A coseno de WT. Entonces ya tendríamos la primera, la energía potencial gravitatoria. Ahora, la que es más, un poquito más complicada es la cinética. Y es un poquito más complicada porque K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que trabajar la velocidad. Entonces la velocidad, sabemos que es la derivada con respecto a t del vector r. Entonces es la derivada con respecto a t eh, del vector L seno del ángulo y menos L coseno del ángulo
más el movimiento oscilatorio. Entonces, la velocidad va a ser L seno, no, L coseno del ángulo por la derivada del ángulo, y abajito va a ser L seno del ángulo por el ángulo más menos la amplitud por seno de WT por W. Ya, ojo que este W es distinto a este teta punto, ya que es del W del movimiento oscilatorio y el teta punto es del movimiento del péndulo, así que son cosas distintas. Ya, porque en otros casos generalmente se pueden juntar. Entonces, ahora tenemos que calcular VT al cuadrado. Entonces va a ser L coseno del ángulo, teta punto al cuadrado, está al cuadrado y está al cuadrado, más L seno del ángulo, teta punto, menos A seno de WT, W cuadrado. Y aquí simplemente ya queda ir resolviendo esos cuadrados, que es un poquito latero, pero no queda de otra. Entonces esto queda cuadrado, cuadrado, punto cuadrado. Y déjenme ver, creo que, no, si derive bien, así, este signo se va. Y ya. Más L cuadrado, seno cuadrado de teta punto cuadrado, menos 2 veces seno de teta, teta punto a seno de WT, W. Y me quedaría el último término, que sería más a cuadrado, seno cuadrado, WT, W cuadrado. Y ahí quedaría la velocidad al cuadrado. O en general también esto se podría ver como el módulo de la velocidad. Entonces la energía cinética queda toda esta cosa bien grande, un medio de la masa por, lo voy a escribir rapidito, y no alcanzó, pero va bajito. Ya. Entonces, con eso, ¿alguna consulta? Simplemente sacamos la energía cinética y la forma más fácil de calcular la energía cinética cuando tenemos coordenadas que no son así como de memoria, digamos de memoria polar, cilíndrica, esférica, es tomar el vector posición que calculamos y derivarlo. Como el paso más rápido. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, el lagrangiano es K menos UG. Y aquí podríamos entrar a jugar un poquito más. Esto queda menos eso. Entonces, ahí quedaría el lagrangiano. Y es toda esta cosa bien grande que probablemente podamos ir reduciendo menos esta otra cosa. Entonces, creo que se puede reduzcamos algunas cositas al tiro. M, esto queda L cuadrado, z punto cuadrado, y menos 2 seno de teta a seno de WT, W
y teta punto. Ya. En general, esa es la parte difícil. La siguiente parte es netamente ya aplicar Euler-Lagrange para sacar las ecuaciones de movimiento. Recuerden que Euler-Lagrange es tomar el lagrangiano, derivarlo con respecto acá. A ver, un detalle. El lagrangiano que tenemos acá presente tiene, depende de teta punto y de t. Ya. No tiene otras coordenadas que sean variables. Sí, ya. Entonces, con eso simplemente sería entonces L derivada con respecto a teta menos la derivada con respecto a t de la derivada de L con respecto a teta punto. Y acá me equivoqué porque son derivadas parciales. Y eso igual a 0. Entonces, lo que yo recomiendo hacer ahora es solamente calcular este pedacito. Porque acá pueden enredarse, por ejemplo, en calcular esta derivada parcial y después derivarla con respecto al tiempo que tiene sus enredos. Pero este ya es más directo. Entonces, derivar, por ejemplo, el lagrangiano completo con respecto al ángulo es larguito porque hay que derivar esto, hay que derivar este, no hay esos dos nomás. En cambio, en teta punto hay que derivar este, hay que derivar este, y los demás se anulan. Ya. Entonces voy a calcular solamente este de ahí. Y el resto recomiendo que lo hagan ustedes. Ya. ¿Les parece? Entonces, ¿qué va a pasar cuando empecemos a derivar? Si empezamos a derivar, noten que hay cosas que van a omitirse. Entonces, la primera derivada es la de aquí adentro. Entonces, voy a borrar todo eso de ahí. Este paso acá. Y ahí sí. Entonces, yo quiero derivar con respecto a teta punto. Entonces, la constante se va para afuera. Entonces, vamos a tener que derivar lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro, ¿qué cosas tienen teta punto? Este término de aquí y este término de acá. Y esto que está aquí pasa a ser como una constante, entonces la borramos. Todo esto que está acá también no es una constante porque no dependen de teta punto. ¿Ya? Entonces, la derivada nos va a quedar 1/2 de la masa en 2L cuadrado teta punto menos 2 seno de teta a seno de WT W. Y es todo lo que nos va a quedar. Entonces esa va a ser la derivada con respecto a teta. Porque recordemos que si derivo con respecto a teta, esto que está aquí es constante, esto que está aquí es una constante, y todo esto que está acá también es una constante. Entonces en la derivada, este se anula, y este se conserva. O sea, lo dejamos a un lado. Nada más que eso. Entonces ahora viene la parte más difícil. Es derivar eso mismo con respecto al tiempo. Entonces, para derivar con respecto al tiempo, va a quedar 1/2 de la masa, voy a lo que está dentro. La derivada de esto con respecto al tiempo es 2L cuadrado, porque el 2L cuadrado es una constante. Derivo el teta y me queda punto punto. Ya. Y ahora, menos, y noten aquí lo que va a quedar. Acá hay dos términos que dependen de t. Este directamente de t y este implícitamente de t porque depende de t a través de teta. Y teta va cambiando con respecto al tiempo. Entonces acá hay que hacer cadena. Entonces voy a dejar 2A
W por la derivada del seno, que va a ser coseno de teta, por lo que está dentro, teta punto. Por el otro seno, W de teta. Entonces, tomé las constantes, las dejé a un lado, derivé este, que es eso, y este lo conservé al lado porque también pasa como constante, más la derivada de este. Entonces, se fijan, va a quedar lo mismo. Va a quedar 2a W seno de teta coseno de WT y queda un coseno. Y bueno, después va la derivada de lo que está acá adentro y como es WT va a quedar otro W afuera, entonces ese va a quedar al cuadrado. Y ahora esta derivada completa va a ser 1/2 de la masa 2L cuadrado teta punto punto menos 2AW coseno de teta seno de WT teta punto menos 2AW cuadrado seno de teta coseno de WT. Y esa sería la primera parte del procedimiento de Euler-Lagrange. El siguiente es hacer lo mismo, pero con respecto a teta. Es calcular esa derivada. Y si se fijan, va a quedar esto que está aquí, o sea, se va a salvar este pedacito y este pedacito, porque todo esto pasa como constante, esto se toma como constante, esto como constante, así que se hace cero, y eso. Entonces, una vez finalizado todo el proceso, cuando hacemos el Euler-Lagrange, lo que vamos a tratar de buscar es despejar este y dejarlo a un ladito. Lo vamos a dejar a un lado de la ecuación y va a quedar igual a todo lo otro, que va a ser una cosa enorme. Entonces eso es como para armar un poquito que quede bien bonita la ecuación diferencial que queda. Eso es el péndulo de Kapitza. Ya ese es como el procedimiento para encontrar Euler-Lagrange. Más adelante vamos a resolver esas ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Y por lo que estaba viendo, creo que después hay hartas cosas que se anulan, así que después parece que queda bien cortito. Vale. Voy a hacer la otra deriva con respecto al ángulo, que parece que no es tan largo como pensé que iba a quedar. Entonces tenemos que derivar esto de aquí. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿O está todo claro? Ya, genial. Ya, entonces, si derivo con respecto al ángulo, va a quedar 1/2 de la masa. Este pasa como constante, así que es 0. Esto que va a encerrar en círculo es una constante, o sea, quedan como constantes, así que se salvan, y esto también queda como constante, así que también se hace 0. Entonces sobrevive menos 2 a W teta punto seno de WT coseno de teta. Y sí, menos el mg, y acá el mg no se anula porque este también es derivable por el ángulo, así que tiene esa dependencia, así que se salva. Menos L, y acá va a quedar más L. Más L coseno del ángulo, y esto que está aquí también se hace 0. 0. Entonces, coseno de teta y ya. Entonces, si se fijan aquí, ya quedan un poquito más directos. Ordenamos un poco. Este va a quedar acá afuera, menos 2AW seno WT coseno teta punto. Menos MGL coseno del ángulo. Y eso que está ahí lo tenemos que igualar con esto que está acá. Entonces, veamos qué pasaría.
Si se ¿Por fijan, qué, perdona, por qué menos es el último? Si al final tú sacaste el menos para afuera. el de acá es... Ah, no, este menos lo saqué de aquí, de este paréntesis solamente. Ah, ok. Y este tenía un menos acá, pero como derivé seno, no, derivé... Ya no ¿Qué es que derivé? vi mal y pensé que tenía todo entre paréntesis. Ah, Ok, ya. Ah, no, dale. ya. Entonces veamos qué va ocurriendo. Si se fijan, este que está aquí es igual a este que está acá. ¿Sí? Hay un coseno de teta, un seno de WT, un teta punto y el 2AW. Y están menos. El chiste es que Euler-Lagrange es el lagrangiano con respecto a teta punto igual a la derivada con respecto a t de el lagrangiano con respecto a teta punto. Entonces estas dos cosas, este y este, tienen el mismo signo y van a quedar en lados contrarios de la ecuación. Entonces se van a anular. Se van a anular. Entonces si hago eso, o sea, si los anulo ahora y me ahorro así como el espacio, va a quedar la ecuación como un medio de m 2L cuadrado teta punto punto menos 2AW cuadrado seno de teta coseno de WT. Y va a quedar igual a este pedacito que está acá. Menos MGL coseno de teta. Y si yo quiero dejar la ecuación de movimiento bien bonita, va a quedar ML cuadrado teta punto punto igual a 2AW cuadrado seno de teta coseno de WT igual a, me equivoqué, dame un segundito. Ahí quedaría menos MGL coseno del ángulo. Menos MGL coseno del ángulo. Se fijan, no queda tan larga la ecuación como yo imaginé que iba a quedar. Pero eso generalmente pasa en los problemas. Una, porque hay muchas, cuando se dan como casos donde hay mucha simetría, se van anulando cosas, especialmente cuando hay senos y cosenos entre medio. Déjenme ver si me equivoqué en algún paso. Y, y no, no quedó perfecto. Sí quedó perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algún paso genérico que no les haya, o sea, que les dejen como complicado o algo así? ¿O se entendió bien? O sea, hay que volver a revisarlo con calma nomás. Ya. Bueno, pero en general, esta parte de aquí es como puro derivar y reducir porque es la parte como más de cálculo. La parte que yo les recomiendo que tengan harto ojo, en general cuando se enfrentan a cualquier problema de este tipo, es a esto que está aquí, a plantear con las coordenadas, porque es la única parte como analítica. Después tomar como en la receta. Si tengo el vector R, lo derivo, saco el vector velocidad y empiezo a calcular cinética y potencial con el R y con el otro. Entonces, como la parte más de ahí en adelante es solo como ir aplicando. Entonces, plantear las coordenadas es clave. Es clave pensando en que después tienen que derivar todo esto. Por ejemplo, este es un... Ah, no, este ejercicio propuesto no les sirve todavía. Pero en general, este otro ejercicio, que es típico, y la complicación que tiene este ejercicio es que son tres masitas. Ya, son tres masitas. El enunciado solo sirve para decir eso, y que hay un elástico. Pero si uno va por pasos, fíjense qué pasa con la primera coordenada del objeto, por ejemplo, con masa 1. El objeto con masa 1
Esas son las coordenadas de las posiciones. Con respecto al ángulo, es como el péndulo. La coordenada X la puedo representar como una descomposición de A con respecto al ángulo. Lo mismo con la coordenada Y. Entonces este pedacito es A seno del ángulo y este pedacito es menos A coseno del ángulo. Y entonces ella tiene las coordenadas del primer objeto, que sería esto de aquí. Y luego, para sacar la velocidad, es derivar esto y elevarla al cuadrado. Entonces, si derivan este, por ejemplo, le da menos, o sea, le da A coseno del ángulo con respecto a t. Entonces, A coseno del ángulo por el ángulo punto. Este pasa lo mismo, es A seno del ángulo, que es la derivada de coseno, A seno del ángulo por teta punto. Luego todo eso, uno al cuadrado, el otro al cuadrado y sumado, les permite llegar a la velocidad. Entonces eso es muy iterativo, o sea, se repite mucho en todos los ejercicios, el mismo paso, posición, velocidad. Luego, por ejemplo, tenemos la masa 2. En la masa 2 pasa lo mismo. La coordenada X es 0 porque la masa 2 en este caso está condicionada solamente a subir y a bajar. No tiene otro tipo de movimiento. Entonces X ya es 0. Cambia un poquito plantear este pedacito de acá. Esta distancia, por esos ángulos, o sea, estos triángulos que se forman, la podemos representar en términos del ángulo. Entonces, la posición de M, por la simetría que hay entre este triángulo que se forma aquí, con respecto al medio, o sea, ese pedacito, puedo decir que la posición de M es un A coseno más otro A coseno. Entonces, este pedacito más este pedacito. Y por eso queda 2A coseno del ángulo. Entonces, se fijan, lo único analítico y como difícil de buscar es representar las coordenadas. Lo demás es derivar, sumar, restar, derivar de nuevo y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, si esa es como la parte más difícil, esto. Y después seguir la receta que permite calcular la energía cinética y después la potencial. Y acá la potencial es un poco más difícil porque hay un resorte. Entonces tienes que recordar cuál es la energía potencial del resorte. En ese caso, en general, la energía potencial del resorte, creo que igual la vimos en una cantidad, es un medio de K por delta X cuadrado. Entonces ahora lo otro analítico es ver qué significa esa variación de X. Entonces yo lo que les había dicho es que cada vez que tengan un resorte siempre es pensar el largo del resorte, como lo puedo representar con términos de el ángulo y luego restarle el largo natural. Entonces aquí, si se fijan, la posición X de las dos masitas que está aquí va a dar la amplitud completa del resorte. En el caso de la perturbación está en el eje X, o no hay perturbación. En este caso, sí, pues, acá el resorte es el que va a generar la perturbación. 12, 15, sí. En este caso, el resorte genera la perturbación. Entonces, este sistema en general va a estar colocado como, digamos, como este cuadradito o este rombo. Si le agregan al resorte estas dos masas, como que por el peso que tiene esto, este objeto tiende a caer. Como están unidas, tienden a prisionar, a juntar las masitas, pero como está el resorte, luego tienden a irse hacia afuera por efecto del resorte y este va a subir. Entonces, así como que va funcionando la dinámica de este problema. Tengo un programita que creo que puedo simular el, como este problema, pero se los podría grabar porque tendré que prepararlo. Pero eso, aquí la otra parte difícil es ver cómo representar esa elongación. Entonces, si se fijan, hasta aquí, al medio, este pedacito de acá es A seno del ángulo. Entonces, si contemplamos que por simetría esto también vale A y todo, sería como la misma distancia, entonces el largo completo del resorte con respecto a algún valor de teta va a ser 2 veces A seno del ángulo, que es como lo que después uno escribe aquí abajito. 2 veces A seno del ángulo, menos el largo natural que en la ayudantía anterior se los demostré que era, o les mostré que era siempre, siempre válido que vaya al menos L0. ¿Sí? Este ejercicio se los puedo mandar también. No sé si les sirva completo, porque después viene una parte que es de vibraciones, y esa parte es como, todavía no la ven bien.
Pero en el caso puntual, lo importante es eso. Este ejercicio está en la pauta de la ayudantía. Se los puedo hacer, ya porque quedó como súper improvisado. De hecho, no tenía planeado hacerlo. Pensé que me iba a demorar más en el péndulo de Capizzi. Pero sí, se los puedo hacer bien para que quede ordenadito. Pero en general, a ver, ¿saben qué? Copiar, pegar. Sí, para aprovechar bien el tiempo. La parte que hay que concentrarse de este problema es calcular la energía cinética y calcular la energía potencial. Eso es como lo importante y lo que tienen que manejar sí o sí bien ahora. Entonces, como estábamos diciendo, la parte importante aquí es manejar las coordenadas X e Y. Entonces, para la masa 1, X es A seno del ángulo y la posición Y es menos A coseno del ángulo. Ya porque este es descomponer, como habíamos dicho, el vector A. Entonces, esto y esto. En el caso de la masa 2, y2, X2, y2 era 2 veces menos 2 veces A coseno del ángulo. Porque lo íbamos a sacar por simetría, porque era 2 veces esa barrita verde. Y en el caso de X no tiene desplazamiento, así que es 0. Y después viene a calcular la energía cinética y potencial. Entonces, déjenme ver un detalle. Ya. ¿Cuál es uno de los truquitos que ocurre aquí? Es que solamente, o sea, nos sirve tener esto de acá, porque por simetría vamos a después toda la energía cinética que tenga este objeto, podemos multiplicarla por 2. Entonces ya no tenemos que calcular como cuáles serían las coordenadas para este pedacito de acá, sino que como es simétrico vamos a tomar como que el objeto o el problema fuese solo ese lado, y todo lo que tenga que ver con la masa M1 lo vamos a multiplicar por 2. Entonces en este caso, la energía cinética sería 2 veces un medio de la masa m1 por la velocidad al cuadrado. La velocidad ya la habíamos calculado, ¿cierto? La velocidad era eh, a z punto cuadrado. Sí, esa era la velocidad al cuadrado. Y recuerden que era porque derivábamos, o lo voy a decir mejor paso a paso. Entonces teníamos el x es a seno y x punto es igual a coseno de teta por teta punto, y al cuadrado a cuadrado coseno cuadrado de teta punto. Lo mismo pasa con el i menos a coseno de teta x punto, o sea, y punto eh, a seno de teta punto, y el i cuadrado a cuadrado coseno seno de teta punto cuadrado. Entonces la velocidad al cuadrado es x punto cuadrado más y punto cuadrado. Entonces esto resolviendo rápido queda a cuadrado teta punto y esto igual está al cuadrado. Teta punto cuadrado. Entonces la K cinética de las masitas M1 era esto. Si se fijan, con el tema de la simetría nos ahorramos anotar esto 2 veces. Y calculando con este procedimiento, la velocidad igual queda más simple. Como ven, el coseno y el seno después se terminan anulando. Luego faltaría considerar más la energía cinética de la masa 2, pero se queda directo porque solamente es la derivada de este pedacito de acá. Entonces solamente sería I punto, y es 2a seno de teta punto. Entonces, la velocidad al cuadrado es 2a seno de teta punto, 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Como el paso a paso.
Ya. Y después queda la energía potencial. Y la energía potencial es mgh, y además tenemos que considerar la otra, esta es la gravitatoria, y tenemos que considerar la energía potencial elástica, que es 1/2 de K por delta X cuadrado. Entonces, en el MGH va a ser mg, la coordenada y de cada una de las masitas. Esto es para la masa 1, entonces va a ser 2m1, porque son dos masas 1, por G, y luego consideramos la coordenada I, que sería menos A coseno. Menos A coseno del ángulo. Esa es la coordenada I, esa es la distancia hacia abajo. Y en el caso de M2, más M2G, esto queda menos 2A coseno del ángulo, que sería la distancia I de 2, esta de acá. Entonces, ordenamos un poquito esto, 2m1g menos coseno del ángulo más m2g. Esto también queda con el menos afuera, 2m2g a coseno del ángulo. Entonces, se fijan, queda lo mismo, menos 2g coseno del ángulo, factor de m1 más m2. Y así queda más chiquitito. Entonces, la Lagrangiano es 2 m1 a cuadrado θ punto cuadrado más 1/2 más 2m2 a cuadrado seno cuadrado de θ punto cuadrado. Y ese sería el lagrangiano de este sistema. Entonces después sería aplicar Euler-Lagrange. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Un detalle con respecto al resorte. El resorte, como no depende, o la energía potencial que tiene el resorte no depende de las masas o de la cantidad de masas presentes en el resorte. Es una energía potencial por resorte. ¿Ya? Entonces en este resorte solamente nos tenemos que centrar en eso. Esto solamente genera resorte. O sea, independiente hayan dos cositas conectadas, no nos preocupamos de esas dos cositas, solo de un resorte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, la gravedad no afecta en este caso. Cuando estamos hablando del resorte, no. El resorte lo consideramos como que no tiene masa, como que fuese ideal. Entonces solamente nos concentramos en el resorte. Por más que hayan dos masitas conectadas al resorte, la energía potencial elástica es una, y es la que genera un resorte, en este caso. Si hubiesen tres resortes, podríamos calcular tres energías potencial elástica. Recuerda que aquí trabajamos la potencial gravitatoria. Oh, creo que me olvidé escribir esa. Ya, la potencial gravitatoria. Escribí solo la potencial gravitatoria. Entonces, tenemos la energía potencial gravitatoria de las dos masitas, y luego faltaría agregar esta que está aquí, que acabo de cachar que no la agregué. Entonces esto sería menos eso. Y bueno, esto quedaría 1/2 de K por este delta X cuadrado. Entonces yo sé que acá va el L0, porque es como la formulita que yo les dije, algo que es el largo del resorte, menos L0, que es el largo natural. Y este largo del resorte habíamos dicho ya que era 2 veces seno del ángulo por A. Ya eso lo habíamos dicho acá. Aquí. Y es eso efectivamente porque un pedacito de este triángulo es A seno del ángulo. Y yo quiero los dos, porque el largo del resorte va a ser dos pedacitos. Y por simetría, puedo simplemente decir que es dos veces el pedacito de la derecha, y que es equivalente a este trozo completo. Entonces, por eso puedo decir que el largo del resorte, con respecto al ángulo que está, o sea, con respecto al ángulo, es dos veces el seno de ese ángulo por A. Pero tenemos que considerar
menos el L0. Ya porque si en algún momento, no sé, pues, 2 seno del ángulo por A es igual a L0, en ese instante justo no hay potencial elástico. Pero para cualquier caso, tenemos que considerar esta elongación menos la elongación donde el resorte no genera fuerza o energía potencial elástica. Entonces ahora sí podemos terminar el lagrangiano. Sería m1 a cuadrado a teta punto cuadrado 2m2 a cuadrado seno cuadrado del ángulo por teta punto cuadrado. Y acá va a quedar menos 1/2 de k 2 seno del ángulo teta el a menos L0. Y este no está al cuadrado. Ahí sí. Ya. Y ese sería el lagrangiano de este sistema. Ya este fue un ejercicio propuesto para la prueba del año pasado. La prueba que tiene como la materia que les va a entrar ahora. Ya hay un poquito más de materia tiene este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Otro ejercicio igual que es bien entretenido y es cortito, o sea que lo puedo hacer a la rápida, es un péndulo con un resorte. Un péndulo, pero con que ahora la cuerda es un resorte. Esto voy a plantear las coordenadas nomás y como, ya, Joaquín, tienes una consulta, dime. Si fuesen tres masas distintas en este sistema, no podrías hacer esto de la simetría. Por ejemplo, si este fuese un M3, ahí tienes que tomar las coordenadas de M1, que serían estas, las coordenadas de M2 serían estas, y tendrías que considerar coordenadas aparte que serían las de X3. ¿Ya? Porque aquí lo que estamos aprovechando es que hay simetría. O sea que este va a tener coordenadas similares a estas. Y que como son las dos cosas iguales, van a guardar la misma energía cinética y la misma energía potencial. Pero como no serían iguales, entonces tienes que considerar aparte que este va a ser menos a seno del ángulo y este va a ser menos a coseno del ángulo. Y ahora, la energía cinética ya no podrías poner ese 2 ahí. Tendrías que calcular 3 energías cinéticas para cada par de coordenadas. Entonces tendrías la energía cinética de la masa 1, la masa 2 y tendrías que agregar la energía cinética de la masa 3. ¿Te resuelvo un poco la duda? Ya. Bueno, ese ejercicio, el del péndulo con resorte, se los recomiendo harto porque es entretenido. La gracia de un péndulo normal es que si yo planteo sus coordenadas, tenemos coordenada X, coordenada Y, la coordenada X va a ser, si yo pongo ese ángulo ahí, y digo que esto es R, va a ser R seno del ángulo, y esto va a ser R coseno del ángulo. Pero la gracia es que cuando tenemos acá un resorte, quiere decir que ahora R es variable. Y ahí eso agranda un poquito nuestro lagrangiano y todo el sistema. Déjenme ver que ese creo que lo tengo hecho también. Que se salió con test, así que lo usé, hice como una pauta propia. Allá acá lo daban. Si se fijan, cuando planteo las posiciones y planteo que R, o sea que el L o el R es variable, las derivas se agrandan. Porque después lo que a mí me interesa es calcular la velocidad, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de esto, ahora sería el vector R seno del ángulo y tongo más R coseno del ángulo J tongo. Entonces, si yo quiero la velocidad, tengo que derivar esto con respecto al tiempo. Entonces, ahora va a ser la velocidad. Como el R ahora es variable, ya no pasa como constante, entonces tengo que derivarlo. Entonces, eso me arma la derivada de una multiplicación. Entonces, va a tener R punto seno del ángulo más R
coseno del ángulo, teta punto. Todo eso y tongo. Más lo mismo, r punto, coseno del ángulo, menos r seno del ángulo, teta punto, j tongo. Y así sucesivamente. Entonces, si se ven, o sea, si se fijan, el lagrangiano de este sistema va a quedar bien grandecito porque la velocidad en general va a ser mucho más grande. Entonces después hay cosas que se van a ir reduciendo, sí, pero va a seguir siendo algo más extenso que un péndulo normal. Yo encuentro este ejercicio súper entretenido. Y les puedo ayudar un poco para uno de los ejercicios que tienes, que es del péndulo, creo que gira. Entonces, acá yo estoy considerando que esto es variable, pero por ejemplo en un péndulo que gira, es tridimensional, yo tengo que el péndulo puede hacer esas coordenadas. Entonces ahora tendría que definir 3 tipos de coordenadas para plantear el sistema, porque va a girar para allá. Pero una de ellas que va a ser esta distancia va a ser fija. Entonces ahí se soluciona un poquito como esa dificultad. Pero es muy similar el ejercicio. Después si no sé, pues, yo se los recomiendo que lo hagan y si no sé, pues, de aquí al sábado no lo logran todavía, yo les puedo hacer un video con el ejercicio, así resuelto, para que tengan como guía o ayudita. Ya, bueno, eso sería la ayudantía por hoy. Yo tenía planeado hacer solamente el péndulo capizza, pero se hizo cortito. Así que eso, espero les sirva y hayan resolvido dudas. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp, por el grupo. Dale, gracias, Camilo. Ya vi, que estén súper. Chau, chau. Chau.